Aquí soy yo. Buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos y amigas del Círculo Bolivariano Yamilet López. Es un día muy especial. Hoy recordamos a la compañera, poeta, líder sindical y estudiantil, la amiga Yamilet López, compañera caída en combate en la Segovia, Nicaragua, el 25 de julio de 1983, miembro de la Brigada Mora y Cañas, junto al compañero Pepe Romero, a quien también rendimos honor. Para nosotros es un honor iniciar este acto de recordatorio y solidaridad internacional con las palabras del compañero Manuel Mora Salas, jefe de la Brigada Mora y Cañas. Manuel, ¿cómo está? Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer la invitación que me ha hecho el Círculo Bolivariano Yamilet López. Entonces quiero decir que agradezco y que es una oportunidad importante para, sobre todo en momentos tan complejos, tan difíciles que atraviesa el mundo y nuestro continente y nuestra región y nuestro país, contribuir para que este complicado proceso se desarrolle exitosamente dentro de nuestros objetivos profundamente humanistas, revolucionarios y transformadores. Quisiera empezar diciendo que las brigadas que nuestro partido creó entonces para ayudar solidariamente al proceso nicaragüense y en general al proceso que se movía en Centroamérica, no son una casualidad. Nosotros tenemos una tradición de lucha antiimperialista que a veces no es suficientemente conocida, pero es muy valiosa. En 1856 y 1857, en la campaña nacional, el ejército de Costa Rica, movilizado por Juan Rafael Mora, que tuvo también como importantes jefes al general Cañas, salvadoreño, y a su hermano José Joaquín Mora, quien fue el que jugó un papel muy importante creando ese ejército de Costa Rica como una fuerza combativa bien organizada y bien apertrechada, que llegó al conflicto con los filibusteros con una capacidad que después le permitió triunfar en los campos de batalla, en campañas gloriosas de las cuales nos nutrimos, desde luego, los patriotas y los revolucionarios de Costa Rica. Entonces, esto para nosotros no es nuevo y algunos lo heredamos por varias vías, este espíritu de lucha y de solidaridad. Y entonces quiero partir de un elemento muy importante. Nuestro partido desarrolló una alianza en los años 40 que le permitió grandes conquistas sociales. No voy a detenerme en eso, pero fue una transformación social muy grande, la que se dio en los años 40 gracias a una alianza muy audaz del partido. Entonces, esto, ¿por qué lo menciono? Porque el partido tuvo que ir en 1948 a una guerra civil y enfrentó una guerra civil para la cual entonces no se había preparado, tuvo que improvisarlo todo, desde los jefes que tuvieron que desempeñarse en esa función hasta otros factores puramente técnicos muy complejos que tenían que ver con la formación y la educación en tiempos acelerados de un ejército que tuvo que
que batirse en condiciones muy difíciles. Para ilustrar esto, las armas con que se combatió fueron rifles sacados del cuartel Bellavista de San José y asoleados junto con la munición en las calles para que el sol secara la humedad que se había acumulado a través de 60 años en esos sótanos. Y con estos riflones se batieron las tropas que el partido organizó y que dirigió, por ejemplo, Carlos Luis Fallas. Entonces, el gran escritor, autor de Mamita Yunay, esa experiencia obviamente fue valorada, fue una experiencia muy dura y aún así, gracias a la participación del partido y a la participación en el pacto de Ochomogo, del secretario general, padre, de lo cual me siento orgulloso, se logró un acuerdo en el cual todas las conquistas que se habían logrado en esos 40 se respetaron, con excepción de la legalidad del partido, que después vivió un periodo de ilegalidad muy duro y en el cual soportamos situaciones muy difíciles y represiones de todo orden. El partido trabajó ilegal un buen poco de años. Entonces, toda esta experiencia la menciono porque es lo que nos llevó, a partir de un análisis profundo de la situación geopolítica de Centroamérica y el Caribe, y partiendo de la visión geopolítica que ya don Juan Rafael Mora había tenido y que lo llevó precisamente a dar esta lucha contra los filibusteros. Nosotros sabíamos que antes o después íbamos a enfrentar situaciones difíciles con Somoza, una dictadura de la cual no necesito hablar porque conocida por sanguinaria y por cruel y por la forma inhumana en que se manejaba en todo su accionar, tanto en las relaciones nacionales como en las internacionales. Habíamos sido ya víctimas de diversos atropellos. Intervinieron descaradamente las tropas de Somoza en esa guerra civil del 48. Las mejores armas del país se las entregaron a Somoza para dejar desarmado al pueblo. En fin, toda esta experiencia está detrás de esa decisión entonces de que si se iba a dar una situación compleja, el partido debía estar preparado. Y bueno, ese fue mi trabajo y ahora es ya esto, que muchas cosas que permanecieron antes en secreto se han revelado y nos sentimos orgullosos de nuestra historia. Nunca actos inhumanos, siempre impulsados por el humanismo y además ya tanto en el combate como en todos los conceptos organizativos que manejamos, éramos una fuerza de altísimo y elevado nivel técnico y operacional. Y lo más importante, apertrechados con ideas muy claras de por qué estábamos en esa lucha. Y esa motivación fue la que, fundamento muy importante para muchísimos actos heroicos, de los cuales podemos ahora recordarlos, a veces con dolor por los compañeros que perdimos, pero siempre con el regocijo que produce el saber siempre que estamos luchando por causa humanista. Así las cosas. Para 1979, nosotros ya habíamos colaborado amplísimamente con prácticamente todas las fracciones que tenía entonces el Frente. Fundamentalmente trabajamos mucho con lo que entonces eran los terceristas y con el comandante Humberto Ortega. Trabajé yo varios años en estrecha colaboración y me tocó entonces trabajar y dirigir ese trabajo de solidaridad que hicimos con el pueblo nicaragüense y con todas las organizaciones que participaron. Hablo de las tres principales grupos que conformaban entonces al Frente, no se había unido, y además hubo un grupo también de compañeros que habían sido del PSN y que se había dividido el partido, y este grupo había decidido participar en la lucha armada. Y entonces colaboramos en todas las formas posibles, y este sería un tema muy largo, pero lo que quiero decir es que como resultado de eso pudimos incorporar la brigada Carlos Luis Fallas, integrada por 300 militantes de la juventud y el partido
de Costa Rica, y lo que habíamos previsto como un mes para afinar una serie de cosas puramente técnicas que tenían que ver con el entrenamiento y sobre todo las prácticas de tiro, tuvo que ser, fue imposible tener ese tiempo, y entonces la unidad prácticamente tuvo que entrar en combate desde que se bajaron de los camiones que los transportaron, y fue toda una larga operación y compleja la movilización de un destacamento de más de 300 hombres. 200 que participaron y 300 que quedaron en reservas y que entraron posteriormente. Entonces entramos y jugamos ahí un papel importante, que sería para hablar en otra ocasión, porque la situación en el Frente Sur era muy crítica y la entrada nuestra permitía alterar la correlación de fuerzas en el Frente Sur, tal como lo hablé entonces con el comandante Humberto Ortega, con quienes coordiné toda la entrada de esta fuerza. Participamos y después colaboramos muchísimo en lo que fue los primeros tiempos de la formación del ejército regular en Nicaragua, en lo cual participé yo y otros compañeros. Y a todos creo que con una buena formación. Y así, entonces, inspirados en la lucha de nuestros abuelos en el río San Juan, en Rivas, sobre todo en lo que fue la lucha por la vía de tránsito, que era el canal de entonces, que era partida de San Juan del Norte hasta el lago de Nicaragua, y del lago de Nicaragua alrededor de 50 millas hasta San Juan del Sur. Esa vía era vital y fue el objetivo estratégico esencial de la campaña, y nuestras tropas tomaron la vía del tránsito y capturaron toda esa región. 2 batallas se libraron en Rivas enconadísimas, y después, además de eso, tuvimos que enfrentar la peste del cólera, que se llevó el 10% de la población, y con la pandemia en media guerra, el presidente Mora supo volver a movilizar al pueblo para la segunda etapa de la campaña, lo cual fue una proeza. Entonces, en ese marco, cuando después del triunfo de la revolución, Nicaragua es conocido que fue víctima de una agresión muy grande. En los Estados Unidos a Billy Carter lo sucedió un gobierno ya que venía en otra actitud, en otro plan, y desató la guerra. Y además desató provocaciones por todo el mundo. Y entonces, frente a esta situación, la dirección del frente nos solicitó que los ayudáramos en la defensa del proceso. Yo fui a esa reunión con mi padre, aceptamos, vimos algunos aspectos técnicos y de otro orden que tenían que ver con esto, y se inició entonces la conformación de la Brigada Mora y Cañas, que el nombre mismo de la brigada nos habla ya de la visión solidaria centroamericanista y además internacionalista. El general Cañas fue un general salvadoreño, héroe de nuestra campaña y obviamente padre de una familia que se desarrolló después en nuestro país. Pero lo importante y que quiero señalar aquí es que entonces esta brigada la formamos ya con la experiencia que habíamos recibido antes y obviamente con un nivel de capacitación bastante alto, lo cual demostramos después en las acciones de todo orden que nos vimos involucrados, tanto en el norte de Nicaragua como en el sur, y sobre todo en el sur, donde nos tocó ser una pieza decisiva en lo que fue otra vez la liberación del río y lo que en 1856 habían hecho también nuestros abuelos. Ese fue una motivación muy seria y muy importante. Y entonces sí, nuestra brigada tenía un componente de gente altamente formada y también compañeros de la militancia del partido, de la juventud, de la alianza de mujeres y de distintas organizaciones que sumaron. Ayudaron también compañeros de entonces Partido Socialista que trabajaron y aportaron, y tuve el gusto también de que en un momento determinado conté con combatientes y oficiales de otra organización, entonces MRP, que dirigía el compañero Sergio Beri Cardón.
Entonces, ya esta brigada fue otra cosa. Y quiero decir que aquí fue donde Yamilet intervino, porque esencialmente la composición era de obreros agrícolas y campesinos que habían participado en grandes luchas. Pero también había cuadros de la juventud y de la ciudad, cuadros obreros como Yamilet, que obrera ella, trabajadora en distintos campos como obrera, pero ya dirigente femenina, dirigente de la juventud, luchadora en huelgas bananeras, la del 80, por ejemplo, que fue una huelga durísima y donde tuvo una destacada participación. Entonces, la brigada también llevó algunos cuadros de estos, que obviamente recibieron una formación que fue dura y en la cual ya demostraron todos ellos la valía. La valía por la gran motivación que tenían y el espíritu de lucha y porque había objetivos muy claros, no solo en el plano puramente político, sino también en el puramente táctico operacional y de formación. Y así fue Yamilet. Debo decir que el combate en el cual ella murió nos sorprendió un poco porque el inicio de las operaciones iba a ser un poco después, incluso cuando yo debía llegar y asumir el mando, cosa que hice después. Pero en ese momento ellos tuvieron que librar un combate en condiciones muy difíciles. Cayeron en una emboscada y en esta emboscada, en condiciones extremo difíciles, gracias a la maestría, la pericia con que se manejó el combate y la elevada capacidad táctica de los jefes. Tuvimos 2 muertos y 19 heridos en horas de combate, pero después, según se me informó y por un conteo en el terreno que hicieron, le habíamos hecho 35 bajas solo en ese combate al enemigo. Ahí murió heroicamente Yamilet, la poetisa, la gran dirigente, la extraordinaria líder femenina, líder de la juventud obrera, en fin, un tesoro político de nuestro país y de nuestro partido. Murió ella, murió Pepe Romero, en esa época tal vez un poco viejo para las tareas duras, pero se había preparado años para eso, para estar en las condiciones físicas que le permitieran soportar una campaña sumamente dura y difícil. Y Pepe Romero, el obrero, el trabajador zapatero de familia toda del Partido Comunista, el Partido Vanguardia Popular, pudo también jugar un papel importante. Ahí nos quedaron paralíticos, tuertos, fue doloroso el combate. Yo fui con mi padre a recibir los cadáveres en el aeropuerto de Managua y los enviamos a San José, el cuerpo de Yamilet y el cuerpo de Pepe Romero. Quiero rendir ahora homenaje a todos ellos, a los que llevan todavía el dolor de las heridas, los que demostraron en la práctica la consecuencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Entonces, quiero decir esto y para concluir mi participación, quiero decir que el mundo enfrenta hoy una situación particularmente difícil, situación inédita, por lo menos en lo que conocemos del mundo moderno, no por las pandemias, es por pandemias con internet, con la guerra mediática en los niveles más altos que nos podíamos imaginar, en fin, con nuevos elementos que son parte de la situación y donde para entenderla se requiere un salto de calidad en la capacidad de análisis, pasar sistemáticamente al análisis sistémico, pensar sistémicamente, ver cómo lo nuestro está interrelacionado en una interrelación dialéctica, en una interrelación y en una interdependencia con todo el resto del mundo. Y en ese sentido, obviamente, entonces nos sentimos parte del mundo, nos sentimos parte de todos los que luchan porque este planeta no sucumba en una guerra nuclear, porque no haya el sufrimiento a que nos quieren llevar sectores determinados a quienes no les importa la humanidad e incluso se plantean como objetivo
reducirla a 2.000 o a menos, a 2.000 millones de habitantes. Entonces, quiero decir que es un momento de parteaguas donde hay que tener la plena disposición de estar al lado de las luchas por un futuro luminoso para toda la raza humana y para toda la vida en el planeta y para nuestro planeta como un todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. De verdad es un honor poderlo tener en este espacio. Ahora vamos a continuar con Luis Fidel Escalante Silvestre. Él es militante del Partido Comunista de Puerto Rico. También es activista del Comité de Solidaridad con Cuba en Puerto Rico y de redes de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y Palestina en Puerto Rico. Luis Fidel. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí. Bueno, luego de escuchar todo ese esbozo del compañero Manuel, uno no tiene nada más que solidarizarse, ¿no? con ese movimiento, con todas esas gestas, y para eso estamos aquí, ¿no? Decía un líder suramericano que el mundo va pasando, ¿no? de la globalización del neoliberalismo a la globalización de la solidaridad. En la medida, pienso yo, en que comprendemos las luchas de cada pueblo y las hacemos nuestras y aprendemos de ellas. Sobre lo que él mencionaba, ese aspecto de crecimiento táctico, toda esa necesidad de crecimiento ideológico, todas esas cosas siguen siendo comunes, son nuestras causas, ¿no? Cada medida que toman empeora las condiciones de vida de nuestros pueblos. El internacionalismo ha probado ser bastante efectivo en la actualidad también. Hemos visto, no solo a través de la difusión de nuestras realidades, que se ve también en la práctica, ¿no? Por ejemplo, esas brigadas Henry Reed del contingente cubano, los miles de intercambios educativos que se dan, la ELAN, la UICOM, se ve el apoyo a Venezuela por distintas naciones, ayudando a resolver esas necesidades que enfrentan las venezolanas y los venezolanos. Por ahí sigue probando que es un pilar conocer todos estos eventos, fortalecer el internacionalismo, ¿no? Son una herramienta para lograr un decidido apoyo a estas causas sólidas, el desarrollo de nuestros pueblos. Es medular la reflexión de todos estos temas en nuestras realidades internacionales y nacionales. Podría añadir que desde el punto de vista de análisis materialista, histórico, ¿no? Uno ve todas esas condiciones difíciles en las que Yamilet y sus compañeros pasaron, unas condiciones de lucha que nos enseñan muchísimo. También podemos analizar el resultado después de su fallecimiento de la constancia, de la determinación, la continuidad de la lucha de sus compañeros que lograron eliminar a Somoza, a Tachito. Vemos también que sigue su ejemplo cada año en la celebración de esta actividad, esta vez ya de manera virtual, fortaleciendo estos lazos que son bien importantes para comenzar, ¿no? a integrarnos y compartir en ciertos lugares y fortalecer la unidad. Sin más, es un orgullo participar. Espero en las siguientes oportunidades abundar un poquito más sobre cómo impacta la realidad de Yamile, el internacionalismo en todas nuestras causas. Un honor que me hayan invitado. Muchas gracias, Luis Fidel. También muy importante las palabras que ha dicho. Ahora vamos a tener la participación de la compañera Virginia King. Ella es defensora de derechos humanos y luchadora social venezolana residente en Argentina. Virginia. Buenas noches, compañeros y compañeras. ¿Cómo están? Encantada de estar compartiendo esta trinchera de lucha de la guerrilla comunicacional, de esa pretensión que nos invade a todos, que es romper el cerco comunicacional al que nos han sometido las grandes transnacionales de la comunicación, donde pretenden silenciar nuestras verdades, nuestra historia, lo que somos como pueblos.
lo que somos como luchadores. Bueno, yo celebro esta iniciativa y hablar de internacionalismo desde Venezuela nos lleva indefectiblemente a hablar de nuestro Simón Bolívar, que fue uno de los grandes abanderados de esa visión de solidaridad, de ayuda a los pueblos hermanos desde la época de la colonia venezolana. Bueno, no en vano, fue conjuntamente con un gran contingente de venezolanos patriotas, libertador de 5 naciones. Y sin embargo, nosotros como herederos de Bolívar, hemos practicado hasta la fecha de hoy esa visión internacionalista que llevamos en la sangre, que nos es propia. Pero hoy en día, en un mundo como el que estamos viviendo, como comentaba Mario, que tan convulsionado, tan conmocionado como el que estamos viviendo hoy en día, producto de este fenómeno de la pandemia mundial, el internacionalismo, la solidaridad se tornan elementos vitales de los pueblos, porque lamentablemente esta situación tan calamitosa ha permitido que surjan en los líderes, no los grandes, los más conocidos y connotados líderes, entre comillas, la parte más miserable, la parte de la miseria humana, más triste. Y nos ha tocado a los pueblos, desde nuestra realidad cruenta y triste realidad, porque es así, generar nuevas estrategias, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de construcción de nuevos modelos. Bien lo decía el comandante Chávez cuando nos comentó en más de uno de sus programas que había que romper ese modelo acartonado y demodé de la diplomacia mundial, y nos hizo a todos y todas diplomáticos porque la diplomacia tenía que ser emanada, generada desde los pueblos, lo que él denominó la diplomacia de los pueblos. Y la diplomacia de los pueblos no es más que esto que estamos haciendo, que lo que estamos construyendo desde la línea de acción de los pueblos, que entendemos que tenemos que cambiar todos estos modelos que nos están dañando, que nos están, inclusive, nos están haciendo perder la casa común, que es la Pachamama, el mundo. Partamos de ahí. Y después de los modelos más perversos que nos han impuesto, que nos han llevado a esta situación de desigualdad, que hace que los que tengan más puedan sobrevivir, los que tengan menos tengan que morir. Bueno, eso nos tiene que llamar a Otón. A muchos nos los ha llamado hace muchos años, porque hemos tenido el nivel de conciencia, de preparación y formación ideológica para entenderlo. Pero los que no lo han logrado o no lo habían logrado hasta ahora, comenzarán a entenderlo. Comenzarán a entender que el mundo tiene un punto de inflexión, un punto de quiebre a partir de esta pandemia. Tenemos que repensarnos, tenemos que reconstruir los modelos, tenemos que generar nuevas propuestas. Y esa propuesta pasa, entre otras cosas, por hacer que la solidaridad sea nuestra bandera de lucha. El internacionalismo no sea una utopía ni un sueño, sea parte de lo cotidiano, parte del quehacer de nuestros proyectos de vida, de nuestros proyectos país. ¿Qué sería de Venezuela si no tuviera todo este contingente de camaradas y amigos detrás nuestro, aupando nuestras luchas, nuestra resistencia, aupando nuestra irreverente forma de ser contestatario ante el poder establecido por los grandes poderes fácticos mundiales? Bueno, sin ellos sería imposible habernos mantenido todos estos años de pie. Entonces yo creo que el internacionalismo
Es una bandera que no podemos dejar perder nunca jamás, al contrario, hay que reivindicarla, hay que hacerla nuestra, hay que mimetizarnos con ella, abrazarnos de ella y no perderla nunca jamás. O sea, necesitamos muchas Yamilé, muchos Pepes, necesitamos muchos compañeros y compañeras que estén dispuestos a traspasar inclusive las barreras geográficas, las barreras inclusive idiomáticas, las barreras religiosas, las barreras de cualquier tipo, en aras de ayudar a un pueblo hermano. Eso tiene que ser nuestro norte, eso tiene que ser nuestra bandera de lucha, hoy, mañana y siempre, compañeros. Bueno, para todos y para todas, un fuerte y caluroso abrazo bolivariano, revolucionario y profundamente chavista. Gracias por permitirme hablar. Muchas gracias, Virginia. Vamos a regresar ahorita con Luis Fidel. Tal vez si nos pueda hablar un poco sobre el internacionalismo Me quedo pendiente de la invitación en ese tenor del internacionalismo de los pueblos, pedirles a todos y todas se sumen a la campaña por la compañera, amiga y camarada Milagro Sala. Milagro, un icono de la resistencia indígena, de una digna representante de su indigenismo, una mujer luchadora, una mujer que se ha constituido en Argentina y en muchos países del mundo en un ícono de la lucha continental. Entonces estamos por Milagro, estamos divulgando la película que acaban de hacer de su vida y obra, porque está injustamente privada de libertad, y para tal fin estamos dejando los links de las redes sociales a las cuales se pueden contactar con nosotros, de manera de incorporarse de forma activa, revolucionaria, solidaria a esta campaña que es mía, que es de ustedes, que es de todos nosotros. Milagro es y va a ser y seguirá siendo una gran bandera de la lucha de los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias, Virginia. Sí, tan importante que es Milagro dentro de los movimientos en Argentina. Ahora, como mencionaba anteriormente, vamos a regresar con Luis Fidel, que si nos podría hablar un poco sobre la vigencia que tiene el internacionalismo proletario en la actualidad. Bueno, abundando sobre eso, ¿no? Y sobre la solidaridad internacional, sobre todo cómo se realiza la unidad y la hermandad entre los pueblos sin solidaridad internacional. No lo veo posible, ¿no? Sin empatía, sin ese apoyo revolucionario, sin esa comprensión de nuestra realidad actual. Eso es lo que debe fortalecer esa conciencia colectiva para comprender por qué estamos hermanados. Si de lo contrario se hace cuesta arriba. Estamos hermanados no solo culturalmente, hermanados también por estos padecimientos comunes, ¿no? De eso se trata la solidaridad internacional y su vigencia, que es la que logra que compartamos espacios, como decía anteriormente, en luchas comunes. Y de ahí es que se puede comenzar a trabajar la unidad. En este sentido, la pandemia es un ejemplo grande de esa lucha común, ¿no? Es una lucha común universal, como muchas otras, pero está siendo más visible ante los ojos de muchos miopes posmodernistas y masas confundidas y distraídas, como bien mencionaban los otros compañeros. Tenemos que considerar que efectivamente tenemos que jugar un papel de vanguardia en este plano ideológico, como mencionaba el compañero Manuel, también en lo político, lo práctico, y esto se asocia a compartir seguramente con otros revolucionarios de otros países, ¿no? Nosotros nos sentimos bien orgullosos de nuestra identidad comunista, la vivimos de una manera vigorosa, no vergonzante. Yamilé es una de las que refuerza este internacionalismo proletario, ¿no?
y con una participación democrática de todos nosotros, de los trabajadores, las trabajadoras, fundamentalmente, ¿no? La intelectualidad progresista, los jóvenes, los militantes de base, que vamos a poder jugar un papel fundamental, entiendo yo, para asegurar estos cambios futuros que necesita nuestro mundo. Y ahí parte esa importancia tan impostergable, ¿no? Esa acción que necesitamos hacer para que esto tome forma. Y a pesar de todas las deliberaciones que hemos hecho a través de los años, analizando la historia, los personajes, pasar a la acción concreta, aprendiendo de todos esos eventos, ¿no? ¿Cómo podemos fortalecer la solidaridad internacional en estos tiempos de guerra y pandemia del COVID-19? A la luz de las experiencias históricas del internacionalismo. Pues a través de la voluntad de las mujeres y los hombres, obviamente, ¿no? Pero a través de ellos se atrasan o se aceleran estos acontecimientos, depende de su entendimiento. En tiempos de crisis, esa voluntad de pueblo crece, ¿no? Y justo antes de esta crisis veíamos a Palestina, Honduras, República Dominicana, por Ecuador, Haití, Colombia, Chile, Puerto Rico, la manifestación de indignación en las calles, Bolivia durante el golpe. Yo entiendo que con crisis o sin crisis, el internacionalismo ha estado presente. Estados Unidos, por ejemplo, durante la pandemia, también está en esas luchas, ¿no? El movimiento Black Lives Matter, el internacionalismo, quiero decir, el internacionalismo siempre ha estado presente. Figúrense el pasado 14, una huelga general de los trabajadores acá en Puerto Rico, ¿no? Esas luchas son continuas y no van a cesar durante esta pandemia, durante ninguna época. Así la necesidad de lucha no cesa la acción, no cesa el apoyo durante estas crisis, en ese apoyo desde donde sea, desde donde se encuentren los pies de cada cual, ya sea combatiendo, concientizando, apoyando, visibilizando nuestras luchas, las de toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, ¿no? Así es que las vamos a fortalecer y nos vamos a fortalecer todas y todos en los aspectos de esta lucha. Y me parece que en tiempos de esta pandemia tenemos unas oportunidades y unas herramientas como esta que estamos aprovechando. Antes teníamos que, con nuestras limitaciones, tratar de encontrar en distintos países de una manera un poquito más difícil, ¿no? En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, el bloqueo contra Cuba impiden que estas dos islas hermanas se interactúen y socialicen. Se viola ese mismo aspecto de la Constitución norteamericana de la libertad de movimiento del ciudadano. Y estos son ejemplos de herramientas que podemos utilizar a nuestro favor para comenzar a dialectar sobre nuestras ideas, a internacionalizar no solamente nuestras luchas, sino aprender de ellas. Y eso es una oportunidad genial que nos está dando el COVID, aparte de que estamos viendo que donde quiera que funciona la solidaridad es que se logra controlar este tipo de situación, de propagación de esta enfermedad. Esto también lo hemos visto en otras crisis, ¿no? Esto es una crisis más que, como dije anteriormente, comienza a quitarle la venda a algunos que aún no tienen la voluntad de quitársela ellos mismos. Ahora, tal vez hablando un poco sobre el estímulo de la juventud y la nueva militancia revolucionaria, ¿cuál sería el valor del rol de las acciones, hazañas y esfuerzos de la solidaridad en sacrificio, mística y generosidad de los y las combatientes internacionalistas? Bueno, yo entiendo que el conocimiento, el pensamiento y la educación solo se valoran si contribuyen al crecimiento de la estrategia contra el capital, ¿no? Como una herramienta para desarrollar las capacidades de todos estos ciudadanos, los trabajadores y las trabajadoras que estamos luchando juntos, ¿no? Gestionando y administrando el conocimiento no es simplemente pues, lo que los pobres necesitan, es producir conocimiento. Eso es mucho más necesario, ¿no? Es una solidaridad de socialización a través de la cultura, que la van pasando por la socialización a través del comercio, de las redes sociales,
en esto de lo comercial es donde se va construyendo esa socialización y no es lo adecuado. Nosotros tenemos que internacionalizar las causas para que vean qué sucedió, por qué vuelve a suceder, por qué puede volver a suceder y cómo podemos combatirla, qué es efectivo y qué no es efectivo. Por todos sus medios ellos generalizan valores, pautas de comercio, su consumo, las creencias fundamentalistas que nos dividen, las políticas en manera rápida, ¿no? En segundos. Y esta cultura se puede transmitir de ese valor, de ese trabajo, de la teoría del idioma de la religión, con pasado, con futuro, una construcción humana. Es un reservorio de conocimiento que entiendo son unos procesos de identificación que pueden aportar a una construcción de una sociedad en particular y sabemos cuál es la que queremos, ¿no? Cuando socializa por el comercio, el presente es lo único importante, eso queda claro, ¿no? Y lo que se posee y se tiene es el único deseo que genera un saber sin esfuerzo, sin conocer los orígenes, sin ningún pensamiento profundo, con discusiones de Twitter en 100 y pico caracteres. Esto es una sustitución de la interacción de forma presencial, de relacionarse y comunicarse, que hablamos anteriormente, cómo nosotros le estamos sacando ese provecho, ¿no? Y estamos a veces conectados, pero menos racionados. Y así es, entiendo yo, que hoy se encuentran muchas de las personas en este mundo, ¿no? Más conectadas, pero más solas, fortaleciendo ese individualismo que diría yo nos implementan como una muestra que gira alrededor de la persona y no del grupo, de la comunidad, del colectivo, que es lo necesario. Uno de los papeles más importantes que nosotros tenemos que jugar en nuestras distintas fuerzas con las que estamos actuando en este momento es tratar de que no se pierda esa memoria. En América, para la humanidad, si han tenido la oportunidad de leerlo, José Martí nos decía que se extiende la moda del olvido de la historia, ¿no? Y él también decía, América Latina y el Caribe, el camino de la desmemoria. ¿Ves? Y en ese sentido, la historia nos dice que se pueden tener derrotas, se puede dar marcha atrás si no estamos pendientes. Tenemos que hacerlo irreversible en la medida en que los procesos calen en esa memoria para fomentar una crítica, una autocrítica constructiva. Tenemos un gran reto, tenemos un gran reto. Sí, claro, la importancia de la memoria histórica para poder transformar, digamos, todo en el mundo en el que vivimos. Tal vez sí nos podría hablar un poco sobre los proyectos que tienen actualmente ahí en Puerto Rico con el internacionalismo y la solidaridad. Hoy mismo estamos preparándonos con nuestra hermana Cuba para mañana lograr el lanzamiento de Continental de todos los países juntos, ¿no? Desde el cono sur hasta Canadá, América Latina y el Caribe también, ¿no? Un lanzamiento continental para apoyar el Nobel al Premio de la Paz para los médicos cubanos, las brigadas médicas Henry Reed. Eso es un ejemplo, por ejemplo, que podría dar yo, ¿no? Aparte de eso, el 26 de julio, la lucha de los mártires hoy, que se cumplen años de ese fusilamiento y linchamiento de unos patriotas puertorriqueños que hoy comenzamos a internacionalizar a través de los otros grupos latinoamericanos. Esa socialización de sucesos, ¿no? Acuérdense que el imperialismo va a apelar a distintas formas de desestabilización y es una parte del manual de las 200 recomendaciones, si lo han leído, que elaboró la misma cúpula del Pentágono para derrocar a los gobiernos populares de América Latina. Los compañeros de Honduras saben mucho de eso. Bolivia, ¿no? Ese veneno mediático, al servicio imperialista, que cumple un rol de esparcir falsedades para cegarlos, engañarlos. Les digo todo esto porque es importante para los sectores del pueblo comprender la esencia de los problemas que nosotros estamos sufriendo a través de toda Latinoamérica. Son muy similares. Ellos no se esfuerzan por explicar, por orientar, sino por ocultar, desinformar, manipular información. Y por eso es que seguimos comprometidos con la divulgación de todas las realidades, para todas y todos, aportando en el fortalecimiento ideológico, manifestándonos por todos los medios. Seguimos promoviendo esa socialización de las realidades de nuestros pueblos, la solidaridad,
Me viene a la mente los vínculos de cooperación también. En Puerto Rico existen varios grupos de izquierdas y activistas, ¿no?, muy diversos, que hacen muy bien su trabajo en organizar la lucha en la calle, que están bien comprometidos con el internacionalismo. En el Partido Comunista de Puerto Rico tratamos de que esas herramientas lleguen a la clase trabajadora y a todo el pueblo, donde se pueda forjar una organización política para atender también algo bien importante, que son los movimientos durante momentos pacíficos que se dan, ¿no? Y poder girar todo el peso de esa fuerza proletaria en esos momentos de menor o mayor confrontación entre las clases sociales, saber cómo táctica y estratégicamente lograr seguir combatiendo ese enemigo. Y por eso es que nosotros estamos trabajando en la construcción de nuestro partido, para convertir a esos trabajadores y trabajadoras en políticos revolucionarios todos, ¿no? Somos una parte que reivindica muy claramente la ideología, el rol de la clase obrera. El internacionalismo proletario es parte de nuestro credo constante. Tenemos que conocer que esos estados de ánimos pasajeros se guían a veces por peores o mejores momentos, y tenemos que saber manejarlo, porque eso tiene sus peligros. Y en ese sentido, el riesgo que tenemos es permanente, y por eso es que estamos en permanente lucha nacional e internacional, ¿no? Necesitamos incorporar más masivamente a esa nueva generación de trabajadores y trabajadoras, que le pueda dar un nuevo impulso al movimiento obrero en estos distintos periodos de lucha, ¿no? Recoger ese reto, aceptarlo y entrar al desafío con convicción. Y en esas condiciones pues vamos a seguir logrando avances ideológicos. Es bien fuerte el reto en Puerto Rico. Sabemos que el imperialismo y sus países satélites conocen que a veces, porque somos analíticos, porque trabajamos por convicciones, pues tenemos ciertas diferencias, y ellos, por ser mucho más individualistas, tienen menos diferencias, ¿no? Es mucho más fácil concatenizar esfuerzos para lastimar a otro cuando tu fin es simplemente eso, lastimarlo. Nosotros queremos crear un mundo mejor, cada cual tiene una concepción de esa línea, pero son en estos procesos de converger ideas que se va formando la unidad, ¿no? Y se crean lazos tácticos, si bien sí, si bien no, para tratar de entre todos ser un ente más grande, tan grande o más grande que ese poder imperialista, para darle duro y derrotarlo. Estamos convencidos de que lo vamos a derrotar, porque la lucha no para. Muchas gracias, Luis Fidel. Ahora vamos a tener la participación del compañero Gilberto Ríos. Él es dirigente del Partido Libertad y Refundación Libre y es secretario de la organización política Los Necios. ¿Cómo está, Gilberto? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Muy agradecido por la invitación. Un saludo para los panelistas con los que nos toca esta tarde difundir este pensamiento, y una felicitación para el Círculo Bolivariano Yamilet López, que conozco desde hace muchos años y que sé de su actividad permanente por la solidaridad internacional. Y bueno, en homenaje a la compañera, pienso que es muy importante, sobre todo en estos momentos que atraviesa la humanidad, hacer reflexión profunda sobre el tema del internacionalismo proletario. Primero, creo que debemos adaptar muchas cosas. O sea, yo soy militante de una organización marxista. Los Necios llevamos 20 años insistiendo en la necesidad de retomar la doctrina desde su parte más histórica y fundamental, y luego también de leer los nuevos clásicos y los nuevos aportes a la teoría revolucionaria, ¿no? Pero recordemos que la primera acción política de Engels y de Marx conjunta es justamente la creación de un partido internacional. Yo creo que eso es una gran lección de la intelectualidad original, ¿verdad? La militancia política original del marxismo internacional, la creación de una estructura internacional. No hay posibilidad de una solidaridad estructurada, eficiente, capaz de resolver verdaderos problemas de otros pueblos y de apoyarlos cuando estos están en crisis, si no existe una organización, ¿verdad? Si no existe la conciencia del proletario, en aquel caso, ¿no? Y en este caso nuevo, pues del nuevo sujeto, diría yo, social y político con el que tenemos que trabajar. Ahí creo que el concepto incluso de proletario, ¿verdad?, original, que Marx introduce en sus textos, debe ser ampliado con versiones como las que ahora aporta Zizek,
filósofo eslavo, en el que plantea que proletario ahora podría ser también aquella persona que está de alguna forma agredida o limitada en sus derechos humanos por el desarrollo del sistema capitalista, aquellos que no tenemos acceso ni siquiera al trabajo, digamos propiamente, ¿verdad? Ya ni siquiera entonces proletario en el sentido explotado, sino marginado, aquellos que no tenemos acceso a la naturaleza, ¿verdad? Porque el desarrollo capitalista ha acabado con la naturaleza. Explotado pues explotado proletario, ¿no? En una versión mucho más amplia que nos haga entender la necesidad del concurso de los esfuerzos de todos y todas para frenar el modelo y para frenar el sistema. Ahora, la solidaridad, como he dicho, no es posible si no existe una articulación. En el caso del compañero Manuel Mora, tal vez nos podría también comentar en su momento, porque yo sé que las organizaciones revolucionarias centroamericanas tenían plataformas de comunicación. Por supuesto, estaban los partidos comunistas internacionales, pero toda esa solidaridad que se daba hace 40, 50 años entre ellos, se daba a través de una coordinación centralizada. Era un esfuerzo de conciencia superior, no espontáneo, no era voluntarista, pues, sino era a través de una militancia, ¿verdad?, que se iba conformando en la conciencia, que se podía sacrificar por cualquiera de las luchas populares que vivíamos en nuestros propios países, ¿verdad?, pero también por los países vecinos, por los países hermanos. Yo quiero destacar también que en la guerrilla sandinista hubieron centenares de hondureños y hondureñas. Mi padre falleció el año pasado y justamente antes de fallecer estábamos viendo unas fotos. Él fue dirigente estudiantil y después también fue una persona organizada en la izquierda hondureña. Nosotros, en nuestra casa llegó a ser una casa pues de resguardo muchas veces, ¿verdad? De compañeros sandinistas que tenían que salir en aquel momento tan difícil, pero no era muy distinto de nuestros vecinos del pueblo hondureño, que por centenares le abrieron las puertas a nicaragüenses que tenían que esconderse de la represión somocista. Pero lo que quería contar de mi padre es que revisando unas fotos de su época estudiantil, me decía, bueno, mira, este compañero del Frente de Reforma Universitaria, que es la organización estudiantil donde militaba, cayó en Nicaragua, ¿no? Es decir, los casos, ¿verdad?, de la solidaridad centroamericana, ¿verdad?, en Nicaragua se dieron porque había pues un fervor revolucionario, un fervor de solidaridad por lo que era la causa de hacer caer la dictadura somocista, pero también porque habían organizaciones de corte social, político y de estructuraciones y articulaciones internacionales que hacían posible esa solidaridad, que hacían posible esa conciencia. Si en algo quisiéramos incidir, los que tenemos un nivel de dirección política o un nivel de organización, es en continuar los procesos de articulación regional, ¿verdad?, para seguir haciendo pues el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros mártires, que es el de la continuación de la lucha revolucionaria, que bueno, ha tomado muchas formas en este momento, pero que con la pandemia y con la crisis del capitalismo podría volver a tomar otras igualmente agresivas como las que fueron hace 30 años. Si no, miremos lo que hizo recientemente el imperialismo en Libia, en el Medio Oriente, y la amenaza permanente de agresión también militar contra Venezuela, que también podría convertirse nuevamente en una agresión e invasión contra Nicaragua y también contra Cuba. Entonces, también destacar, nosotros somos un país que ha sido muy beneficiado por las brigadas médicas cubanas. Ahora mismo me tuve que salir de una reunión que conmemoraba el 26 de julio de la estructura del Comité de Solidaridad de Honduras-Cuba, que es muy fuerte aquí en Honduras. Tenían una reunión virtual también con el embajador cubano, haciendo remembranza pues de lo que ha sido 22 años de la Brigada Médica Cubana en nuestro país, sobre todo por lo del Día de la Dignidad, ¿verdad?, que se conmemora del asalto a Coltén Moncada del 26 de julio de 1953, ¿verdad?, que es una fecha que nosotros, todos los latinoamericanos, conscientes de lo que ha sido el colonialismo, el neocolonialismo, la invasión, la agresión norteamericana, sabemos que esa es una fecha muy especial porque demuestra las capacidades de un pueblo organizado y que se ha decidido para defenderse, ¿verdad? También retomar de Cuba el pensamiento martiano, cuando José Martí plantea que patria es humanidad y que nosotros no nos debemos o sea, no solamente en el concepto de internacionalismo proletario que tiene que ver con una clase, ¿no?, sino con cualquier otra lucha por liberación de la humanidad.
Y otro ejemplo de Cuba que no se puede dejar de mencionar es toda su campaña militar, ¿verdad?, por liberar los pueblos de África en la guerra de Angola, que fue también un escenario histórico donde la lucha internacionalista tomó tal vez su más alta expresión, ¿verdad?, que además costó la vida de más de 2.000 soldados cubanos y otros miles lisiados, ¿verdad?, y personas que se sacrificaron en ese combate por acabar el apartheid y por lograr la liberación de aquel pueblo africano. Entonces, ese tipo de solidaridad que promovió el Che, ¿verdad?, tal vez el máximo estandarte latinoamericano del internacionalismo, porque habiendo logrado la revolución en Cuba y habiendo pues tenido una posición de dirección justamente por su sacrificio, dejó todo eso y se fue por los pueblos del mundo, del sur del mundo, de Asia, de África y finalmente en América Latina, para tratar de incentivar la lucha revolucionaria, ¿verdad? De promover la lucha revolucionaria desde una perspectiva realmente radical, convencida, radical en el mejor de los sentidos de los términos, ¿no? Es decir, atacando la raíz del problema, tratando de derrotar las dictaduras militares que aquejaban a América Latina en los años 60, 70, sobre todo, y que pues fueron sustituidas por las dictaduras neoliberales o los regímenes neoliberales que ahora enfrentamos. Creo que los espacios para el internacionalismo son vigentes, tiene que ver con aspectos de conciencia que tenemos que aumentar, no puede ser de conciencia individual, tiene que ser de conciencia colectiva, tiene que ser generada a partir de estos espacios de reflexión, de convivencia, de testimonio como el que nos presenta el compañero Manuel, y que me hacen retrotraerme pues a todos esos tal vez casos anecdóticos, pero sí de la historia latinoamericana que refuerzan nuestra conciencia internacional, ¿verdad? Por eso felicito, ¿verdad?, nuevamente a los compañeros del Círculo Bolivariano Yamilet López, del que yo ya he sido beneficiario directo también de su solidaridad, ¿verdad?, cuando hemos estado en San José, ¿verdad?, y he sido testigo de su conciencia y su capacidad de ser humano. Gracias por esta oportunidad y bueno, a sus órdenes con las preguntas y las respuestas. Muchas gracias, Gilberto. Ahora vamos a continuar con la intervención del compañero Ciro Brezia desde Nápoles, Italia. Él es del Alba Informazione. Él, por cuestiones de horas, de diferencia horaria, nos compartió los audios a las preguntas que nosotros teníamos para este conversatorio y entonces se los vamos a compartir. Hola a todos los compañeros, las compañeras que participan a esta videoconferencia organizada por los camaradas del Círculo Bolivariano Yamilet López de Costa Rica. Bueno, se le envía este audio, espero que se puedan escuchar bien por la videoconferencia, porque tengo algunos problemas para las conexiones, para la diferencia de horario, y además tengo problemas de conexiones y de gastos. Entonces, a ver si se puede lograr esta vía aquí. Y te mando muchos saludos a la compañera Milagro, sobre todo, y a los otros compañeros que participan. Veo que Milagro me envió algunas preguntas, como 6 preguntas. Intento, decimos así, enviar un audio para cada pregunta. Sobre la primera pregunta, o sea, sobre la vigencia que tiene el principio del internacionalismo proletario en la actualidad, pienso que por supuesto nosotros estamos viviendo una crisis general del sistema, del modo de producción capitalista, su relacionado sistema internacional en su fase aguda y de podredumbre del imperialismo más avanzada. Y más aún estamos viviendo en una fase en la cual esta crisis general del capitalismo, que más o menos empezó por la segunda mitad de los años 70,
entró en su fase aguda y terminal, más o menos en el periodo del 2007-2008, cuando hubo cuando explotaron la burbuja financiera, ¿no?, en los Estados Unidos, y esta crisis se aceleró aún más con la emergencia del COVID-19 que estamos todavía viviendo. Yo pienso que nosotros tenemos que valorar sobre todo los aspectos importantes que empujan hacia la posibilidad y la necesidad de la construcción de la sociedad socialista en la marcha hacia el comunismo, cosa de la cual que nosotros vivimos un periodo que está marcado cada vez más por el carácter social, el carácter colectivo de la naturaleza social de las fuerzas productivas que empujan las contradicciones hacia adelante dentro del sistema capitalista. Y esto marca la necesidad objetiva de la sociedad socialista y de la construcción del comunismo. Y tenemos que hacer hincapié sobre este aspecto. Hoy vivimos en una sociedad cada vez más conectada, más interdependiente de las varias partes que componen las sociedades actuales, cada vez más proletarizada y cada vez que necesita más un control que tiene que tener características de clases precisas. Una contraloría, por utilizar un término que en Venezuela es muy conocido. O sea, tenemos la necesidad de desarrollar para utilizar palabra de Lenin, un control democrático revolucionario que necesariamente se va a enfrentar a la idea del control burocrático reaccionario. Y esta es parte de la lucha de clases que estamos viviendo. Y en este cuadro, en esta situación, en este marco, se inserta la necesidad del internacionalismo proletario bajo todos los aspectos, ¿no? De militancia, de conexiones entre fuerzas que se enfocan en el marco de la construcción de la sociedad socialista alrededor del mundo en los diferentes países. Esta necesidad del internacionalismo proletario está indisolublemente entrelazada con la necesidad de los comunistas de cada país de empujar hacia adelante la construcción de la revolución proletaria, que más directamente en los países imperialistas una revolución marcadamente socialista. El límite más grande que ha tenido el primer movimiento comunista consciente organizado fue justamente lo de no lograr el triunfo de la revolución socialista en los países imperialistas. La nueva oleada de lo que necesariamente tiene que nacer, o sea, el segundo movimiento comunista consciente y organizado, tiene que enfrentar y romper este nudo aquí. O sea, la dificultad de construir, adelantar e instaurar sociedades socialistas en los países imperialistas, llegando a romper los eslabones de los países imperialistas. El primer país imperialista que va a romper la cadena, los eslabones más fuertes en la cadena imperialista, va a abrir el sendero a los pueblos de todos los otros países imperialistas y va a ser un ejemplo y una ayuda concreta, la más alta forma de ayuda que se puede brindar a los países oprimidos por el imperialismo, como el caso de los países de América Latina. Esto también se enmarca
en las formas del internacionalismo proletario. O sea, cada quien en su país tiene que ser capaz de dar el ejemplo, de luchar para la transformación revolucionaria hacia el socialismo en su propio país. Esto, por supuesto, no nega la importancia de construir experiencias internacionalistas en todos los niveles, como pasó en otro tiempo, en otra década, y por cierto, de alguna manera será necesario también en el futuro. Pero lo que yo pienso es que tenemos que enfocar la necesidad de poner al centro de la militancia el trabajo para la edificación del socialismo en cada uno de nuestros países. Leyendo esta pregunta, me sale a la mente el ejemplo del Che, ¿no? Que en su magnitud y considerando también sus límites y errores como toda experiencia revolucionaria, por supuesto, tiene, tenemos que considerar el hecho que el proyecto internacionalista del Che fue muy fuerte. La idea de empezar desde Cuba para difundir el proyecto revolucionario, socialista y comunista en todo el continente latinoamericano, en toda la patria grande, a llegar hasta su tierra de origen, Argentina, es un elemento central que empujó el Che a desarrollar su militancia revolucionaria. Entonces, no con la idea de ir exportando revoluciones, porque la revolución no se exporta, pero la idea de, ¿cómo decir?, llevar a su propio país las experiencias internacionalistas que se desarrollaron. Desafortunadamente, por lástima, esto no se concretó de manera exitosa. Pero claro, el Che dio su contribución y la historia todavía no se acabó. Y tenemos que hacer un balance también, ¿no? Tomando en consideración siempre cuáles son identificando cuáles son los límites, los errores de los varios procesos revolucionarios, ¿no? Porque así funciona la base del materialismo dialéctico. O sea, hacer balances para ir más adelante y hacer el balance y conocimiento de lo que hicieron los próceres en las experiencias precedentes. O sea, hacer balances para ir más adelante y hacer el balance y conocimiento de lo que hicieron los próceres en las experiencias precedentes para ir más allá y superar todos los obstáculos que no lograron superar lo que nos precedieron. Yo pienso que un poco el enfoque que tenemos que tener en nuestra actividad, cualquier sea el plano en el cual la vamos desarrollando en nuestros países y a nivel internacional. Entonces, tener un peso significativo para la solidaridad internacional y la unidad y la hermandad de los pueblos, principalmente significa otra vez, ¿cómo decir?, aprender en su propia realidad a empujar hacia adelante de manera organizada, de manera consciente, el trabajo militante necesario que a cada pueblo le sirve, ¿no? El ejemplo, leí varias páginas que explican la historia de la compañera Yamile López, y por supuesto, por lo que tengo entendido, ella tuvo una gran experiencia de militancia social, política,
revolucionaria en su propio país, antes de dar su contribución a los nacionalistas en el Centroamérica, ¿no? Además, considerando que, bien, me parece de entender que la idea de construir un Centroamérica unido se enmarca de manera muy interesante en lo que es el diseño bolivariano, de alguna manera, ¿no? de la patria grande, de la patria grande latinoamericana. Entonces, claro, siendo yo de Italia, siéndome yo formado en una experiencia de país imperialista, de un país opresor, el punto de vista desde aquí, por cierto, es diferente de lo que puede ser el punto de vista de los camaradas que crecieron, se crearon en una militancia, en una realidad latinoamericanista, latinoamericana, y que no significa que sean incomparables o que sean incompatibles entre ellas, más bien pienso que tienen que ser consideradas de alguna manera complementarias. Así se ha dicho de paso. Por supuesto, desde cuando final del 2019 empezó la crisis internacional del COVID, la emergencia internacional del COVID-19, todos los procesos de crisis general del capitalismo, como decía antes, tuvieron una aceleración. Y el impacto internacionalmente y en cada país fue muy fuerte. Y cada quien ha tenido que cambiar sus costumbres. Y además hay también lados positivos que son interesantes a valorar, como el hecho de tener la necesidad de profundizar el uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la comunicación a través del Internet, que por su naturaleza está empujando cada vez más adelante esta conexión basada en la interdependencia y en la interconexión de los diferentes pueblos del mundo. O sea, de ahora hacia adelante seremos todo mucho más interconectado y todo mucho más interdependientes. Y esto de alguna manera es algo objetivo e inevitable. Entonces, para enfrentar y encarar esta inevitable objetividad hay dos vías. Hay una vía, como decía antes, que es democrático-revolucionaria, participativa, protagónica, democrática, progresista, socialista. Y, decimos así, una vía que más directamente llega y entonces para llegar a esta realidad hay dos vías. Una vía que es mucho más dura y sacrificada y indirecta, que es la que pasa a través de la imposición de las clases dominantes de la burguesía imperialista, la que pasa a través del control burocrático reaccionario. Y la otra vía es la vía revolucionaria. Y la cuestión es que estas dos vías se alimentan la una con la otra. Son como los dos palitos de un diápaso. Cuando se empieza a vibrar una, hace vibrar también la otra. Y entonces hay una retroalimentación de la una con la otra. Pero la cosa importante de subrayar es que el carácter colectivo de la naturaleza social
del desarrollo de la fuerza productiva empuja hacia adelante, hacia la necesidad objetiva del socialismo, que no es solo una necesidad objetiva, es una posibilidad y una necesidad. Eso lo tenemos que tener muy claro, porque es la dialéctica que nos dice esto. Muchas veces nos dejamos llevar, los camaradas se dejan llevar por una idea equivocada, ¿no? O sea, porque nos dejamos influenciar por el pensamiento dominante de la burguesía, ¿no? Que el socialismo es una utopía, que el comunismo es como un invento, que es algo irrealizable. Todo lo contrario, lo que es irrealizable son los sueños de libertad, fraternidad y egalité bajo el marco de la burguesía. O sea, la idea de libertad, de egalité, de fraternidad que la burguesía impuso con su revolución son realizables solo en el marco del derrumbe de la dictadura de la burguesía. Son realizables solo en el marco de bajo la ley del proletariado revolucionario. Esta es una idea que tenemos que llevar en nuestra conciencia cada vez que se habla de manera derrotista o pasivista o de mala suerte y cosas por el estilo. No. Nosotros tenemos que tener claro la idea que o la revolución proletaria se adelanta a la guerra imperialista o las guerras imperialistas empujarán hacia adelante la necesidad y la realización de las revoluciones proletarias. Yo pienso que en esta pandemia, esta crisis de las pandemias, tiene que hacer madurar en las conciencias de los militantes comunistas, del movimiento comunista consciente organizado, que nace en la nueva ola internacional, la nueva oleada de revoluciones proletarias que inevitablemente se desarrolla y cada vez más se desarrollarán en el futuro. Y tenemos que tener nosotros mismos, nosotros primeros, tenemos que tener esta convicción antes de esperar que sean las masas populares que tengan esta convicción. Las masas populares tendrán esta convicción en la medida en la cual nosotros mismos empujamos hacia adelante la construcción del movimiento comunista consciente organizado. No puede ser al revés. No podemos esperar que las masas populares de los pueblos del mundo hagan el trabajo que tiene que ser la vanguardia. Ese otro aspecto que pienso que sea importante enfocar en las discusiones que entre revolucionarios, socialistas, comunistas, tenemos necesidad de empujar hacia adelante. Aquí va sobre el significado que tienen los héroes, las heroínas, los mártires, los próceres en las luchas antiimperialistas y por la emancipación de los pueblos, para la generación de luchadores y luchadoras actuales y el desarrollo de la solidaridad también a futuro. Pienso que sea necesario, aquí va el poner, a fijar al centro de la discusión la cuestión de la memoria histórica, de la preservación, de la conservación, de la amplificación, el desarrollo de la memoria histórica, de los próceres, de cada proceso revolucionario, adentro de cada pueblo, de cada país, de cada nación. Por cierto, eso es fundamental y aprecio mucho que los camaradas del Círculo Bolivariano Yamile López conserven esta memoria histórica del pueblo. Y esto es algo que en cada país tenemos la necesidad de empujar hacia adelante, porque son esta memoria histórica que alimentan, que retroalimentan las luchas cotidianas, la necesidad de la construcción de los movimientos de vanguardia. La necesidad de la preservación histórica es fundamental. Gramsci, como decimos así, prócer del movimiento comunista italiano, como intelectual destacado, como revolucionario y fundador, cabeza ideológica del primer partido comunista de Italia,
siempre subrayó la necesidad de la construcción de la memoria histórica colectiva y de la cultura nacional y popular, porque, pienso yo, tiene rasgos universales de alguna manera y que por esto no son solamente reducibles a las características que valen para la realidad italiana. O sea, la memoria histórica es fundamental para el pueblo de todos los países del mundo para que el mundo tenga el futuro que lo espera. Siempre hablando de Antonio Gramsci, él se me ocurre que de sí mismo escribió, dijo que fue un combatiente comunista que no tuvo suerte en la lucha directa, en el combate directo, pero luchó con las armas que le fueron más congeniales. Y esto ¿cómo decir? De alguna manera no salvó su vida, propiamente porque el movimiento comunista italiano, sobre todo de aquella época, no fue a la altura de construir la necesaria autonomía ideológica de la burguesía imperialista, que es fundamental para el éxito de todo movimiento revolucionario y para el éxito de las masas populares en sus luchas por el poder. Y entonces yo pienso que la enseñanza más grande que nos pueden dar los combatientes internacionalistas bajo cualquier cielo en el que ellos hayan desarrollado su combate es poner al centro la necesidad de lograr la autonomía ideológica del movimiento revolucionario, del movimiento comunista, de la burguesía imperialista, a pesar de la influencia que inevitablemente la burguesía imperialista tiene hasta en las filas de los movimientos revolucionarios, de los movimientos comunistas. En su breve historia, desde 1848, cuando Marx y Engels escribieron el primer manifiesto del Partido Comunista, hasta hoy, el movimiento mismo logró muchos éxitos, logró construir su autonomía social, su autonomía cultural, su autonomía económica, su autonomía organizativa en casi todos los planos. Lo que le faltó para tener un éxito determinante y definitivo fue la construcción de la propia autonomía ideológica a nivel nacional y a nivel internacional. Y esto es el límite que el segundo movimiento revolucionario, la segunda oleada, en esta fase de segunda crisis general del capitalismo, lo comunista tiene que superar. Porque el éxito de lo comunista, históricamente, esto nos dice la historia, significa el éxito de los pueblos, de las masas populares, de todos los pueblos del mundo en su lucha por el poder. Entonces yo pondría este elemento aquí al centro de la reflexión. Bueno, como ustedes saben, nosotros aquí desde Nápoles, como plataforma de Alba Informazione, informazione.com, que es nuestra plataforma en la cual buscamos construir estos enlaces a nivel internacional de fraternidad, de ternura entre los pueblos, de amistad y solidaridad entre los pueblos.
empujamos hacia adelante con otros organismos obreros y populares que están activos en los territorios. Y en nuestro territorio, en el territorio a nivel nacional. De hecho, nosotros somos partícipes de la red italiana de solidaridad con la Revolución Bolivariana, Caracas Chiama, y adherimos a la construcción de la red europea de solidaridad con la Revolución Bolivariana. Esto en relación con lo que pasa en Venezuela. Por supuesto, la idea, vuelvo y repito, que nosotros tenemos que poner al centro la necesidad, la construcción de la revolución proletaria en nuestro país. Porque rompiendo la cadena para la instauración del socialismo en nuestro país, que es un país imperialista, le vamos a dar la mejor ayuda, la mejor contribución a los pueblos oprimidos por el imperialismo. Más allá de abrir la cancha a la que los otros pueblos de Europa hagan lo mismo. Italia, el país que puede, que tiene la posibilidad objetiva y se está preparando bajo el perfil de la subjetividad con la construcción del nuevo movimiento comunista consciente organizado a hacer que Italia sea este país. Nosotros ayer, como ustedes saben, estamos también entrelazados con, del cual yo mismo hago parte, o sea, el colectivo político-cultural de Galleria, de este espacio de la Galería del Pueblo de Nápoles, como la llamamos nosotros, que es la segunda galería histórica que es prácticamente ubicada en el centro nevrálgico de la ciudad de Nápoles, en el casco central de la ciudad de Nápoles. Hemos tenido la apertura de estos días de Bolívar a Chávez, en solidaridad con la Revolución Bolivariana, conjuntamente con los camaradas, los compañeros del Consulado de la República, el Consulado General de la República Bolivariana, aquí en Nápoles, y con los camaradas de organizaciones y colectivos y partidos políticos como el PICARC, el Partido de los Comités de Apoyo a la Resistencia por el Comunismo, que es una organización que junto con otros colectivos de base hace vida, hace parte de la que se llama la Carovana del nuevo Partido Comunista Italiano. Y otro grupo y colectivos internacionalistas que participan al desarrollo de nuestra red de organizaciones sociales, populares y obreras, como el Comité para la Defensa de la Sanidad Pública o los comités para el derecho a la vivienda, o como los comités de los artistas, justamente con Espacio Galleria nosotros empujamos la necesidad de la participación de los artistas en el proceso revolucionario, o los comités de los trabajadores migrantes de la Europa del Este, del ex país de la Unión Soviética. Tenemos varias camaradas que son migrantes y que de los colectivos NICA, que vienen del Donbass en resistencia contra el nazifascismo en la República Ucraniana, y de otros países como Belarus, otros países de la ex Unión Soviética, y con lo cual estamos permanentemente entrelazados, en los cuales organizamos las marchas, como la Marcha de los Inmortales, que cada año, desde unos cuantos años, se desarrolla no solo en Moscú, en Rusia, pero en todos los pueblos del mundo, en todos los países donde hay una comunidad rusa que es activa. Y también en Nápoles hay una comunidad de migrantes, de trabajadores, sobre todo trabajadoras, que vinieron a trabajar en los asuntos domésticos desde cuando se disolvió la Unión Soviética, y conservan ese espíritu socialista, ese espíritu revolucionario, la memoria histórica y la educación que han recibido en el tiempo de la Unión Soviética. Y esto es muy importante para retroalimentar
históricamente, internacionalmente, la idea de la construcción del socialismo que nosotros necesitamos aquí en Italia también. Bueno, yo no quiero aprovechar, más allá de lo necesario, la paciencia de los camaradas, y felicito al compañero del Círculo Bolivariano, Yamile López, los otros camaradas que están conectados en videoconferencia, me imagino los compañeros que contribuyen a la construcción del movimiento comunista en Puerto Rico, como Luis Escalante, Fidel Escalante, Silvestre, por cierto, aunque no hemos conocido sucesivamente por aquí, por esta landa, por esta ciudad, por Nápoles, quizá un día nos podemos conocer otra vez, con otro camarada del Círculo Bolivariano, Jamile López, con Virginia King, nuestra querida venezolana de Argentina, sobre los derechos humanos. Y espero que este tipo de actividad que han desarrollado sea una etapa que pueda ser útil para desarrollar estas conexiones internacionales y que quizás se pueden hacer periódicamente. Esto fue el consejo que se le dio también a los camaradas en videoconferencia el otro día de la Red Europea de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, que estaba conectada con varios constituyentes, además con los camaradas de la JPSV y Nicolás Ernesto Maduro Guerra, que es constituyente, uno de los máximos responsables, más allá de ser el hijo de Maduro, de los responsables de la dirección del partido, la cultura del partido. O sea, de que aprovechar al máximo la oportunidad que nos da la nueva tecnología para hacer encuentros virtuales, se pueden hacer así de sencillo también con audio. Más allá, si no hay oportunidad de hacerlo de otra manera. Y pienso que eso puede ser útil para construir aquellos enlaces internacionalistas que marque de manera positiva aquella interdependencia, aquella interconexión de la cual no podemos hacer falta, o sea, necesita eso objetivamente así. Entonces, o lo aprovechamos de manera positiva o será otro aprovecharlo de manera negativa. Esta desde aquí la reflexión que con mucho cariño quiero hacerle a todos ustedes, enviando mis saludos, mis cariños y abrazos, y espero nos podemos conectar pronto, quizás de manera también más directa de lo que he podido hacer hoy con estos audios. Un abrazo a todos los camaradas, se les quiere y nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Agradecerle a Ciro por haber compartido por medio de los audios y su participación. Ahora tenemos una pregunta en redes que nos hacen para todos ustedes. Se las voy a compartir, se las voy a leer. La pregunta dice: ¿cómo hacer para que la juventud y las nuevas generaciones continúen con la solidaridad? Es una pregunta para todos. Si quiere, empezamos con Gilberto. Sí, gracias. Yo la verdad es que como soy muy ortodoxo, siempre estoy buscando en la historia de lo que ya se hizo, ¿no? Porque el trabajo con la juventud en los primeros partidos comunistas fue fundamental, pues fue, digamos, una de las líneas de acción, de apoyo, de contribución más importantes que tenían los comités centrales. Había todo un trabajo de la juventud. Hay muchísimos textos escritos sobre el tema de la importancia del trabajo con la juventud. En el caso del internacionalismo también se nutrió mucho de eso, ¿verdad? De jóvenes, de personas que tenían sus ideales limpios, ¿no? Con mucha militancia, trabajo político, compromiso. Entonces me parece que debemos volver a eso, ¿no? A la organización. Y sobre todo, como lo mencionábamos recientemente en un espacio de jóvenes mesoamericanos,
entender que el imperialismo sabe de la fuerza, la energía y la inteligencia de la juventud, y por eso ha bombardeado de una forma tan agresiva a ese sector de la sociedad, ¿verdad? Que, bueno, ustedes vieron, este año fue premiado con el premio al mejor compositor, no recuerdo el nombre, no quiero recordar, no sé quién es, pero es uno de esos cantantes así que venden pues basura musical, ¿no? Hay que decirlo con todas las letras, y que apelan justamente a la irracionalidad de la juventud, a promover el tema de los sentidos, pero no de los sentimientos y mucho menos de los pensamientos, ¿no? Y apelan mucho a la construcción de un joven que responda a sus instintos animales, a que esté sumergido en las drogas, que esté sumergido en las subculturas, que cree tribus urbanas, ¿verdad? Que se aíslen de los otros sectores sociales y principalmente también de la propia juventud. Ustedes miran una película norteamericana de cómo es el trato entre jóvenes y se saludan insultándose, ¿no? Todas esas formas culturales están creadas, están diseñadas, vienen de laboratorios sociales, al igual que viene de laboratorios sociales, esa música, esa cultura, esas películas, vienen justamente para generar un individuo indiferente, inorgánico, ¿verdad? Incapaz de valerse por sí mismo, o sea que también es una forma de quitar, de lacerar su dignidad. Entonces, para nosotros, el trabajo con la juventud debe ser muy integral. Para empezar, desde alguna independencia, los jóvenes no pueden ser dirigidos por los viejos, eso no funciona así, orientados sí, acompañados sí, ¿verdad? Es necesario, pero la fuerza creativa de la juventud y la potencialidad que existe en ella cuando logra desarrollar sus espacios organizativos es casi infinita. Hace 5 años, quiero cerrar con esto, hubo una experiencia maravillosa en la Universidad Nacional que creó el movimiento estudiantil más fuerte que yo haya visto en mi vida. Estoy hablando del movimiento estudiantil universitario, MEU, o sea, sí, tuvo un nombre genérico, pero nunca vi a tantos dirigentes estudiantiles comprometidos con una lucha. Yo hago siempre la anécdota, yo soy fotógrafo, me ha tocado mucho fotografiar la lucha social y popular en el país a partir del golpe de Estado. Y bueno, desde antes era fotógrafo, pero en particular no, en estos 11 años. Y me gustó mucho hace 3, cuando fui a una manifestación, hace 3 años, fue una manifestación de los estudiantes. Yo he sido militante toda mi vida de las organizaciones sociales, de las organizaciones ahora del partido político, pero también de las organizaciones de izquierda del país. Y fue como una agradable sorpresa atravesar una marcha de 17,000 jóvenes de la Universidad Nacional que estaban exigiendo democracia, que estaban exigiendo elecciones, después de, en aquel momento, 15 años, hoy 18 años de que no hay elecciones en la universidad para los estudiantes. Y recorrer la marcha de cabo a rabo y no encontrarme con nadie que me conociera. Eso fue como para mí como, esto es un milagro, o sea, porque en Tegucigalpa todos nos conocemos, ¿no? O cada quien en su ciudad donde lucha, las organizaciones sociales, y después de 20 años ya te conoces con todos los dirigentes. Pero en el caso del movimiento estudiantil creció tanto, creció tan fuerte y fue tan beligerante, y son estudiantes universitarios, algunos de 17 años, otros que cursan hasta 2 carreras teniendo 21 o 22 años, que son verdaderos, profesionales en su forma de pensar y tenían una conducta intachable, cuidaban mucho a las compañeras, por ejemplo, cuidaban mucho la democracia directa, o sea, valores elementales de la lucha que aprendimos de la lucha obrera, por supuesto, ¿verdad? Pero que en el caso de ellos se trasladó a partir de la necesidad de organizarse, pero que lo que yo quiero ejemplificar con todo esto es que apenas había orientación desde afuera, realmente apenas en algunas cosas. Ellos eran tan maduros que ya en las cosas que no podían resolver pedían algún consejo, pero evidentemente cuando se logra estos niveles de organización y de conciencia se pueden lograr cosas extraordinarias. Yo creo que hay que apostarle mucho a la juventud por su potencialidad, ¿verdad? Y sobre todo también, como dije en un principio, no me voy a extender eso en esto, pero sí apostarle a los códigos culturales. La verdad es que cuando ellos pudieron tener sus propios códigos culturales, se liberaron de todos esos códigos dominantes que los cercenan de su propia capacidad creativa y su propio potencial. Gracias. Muchas gracias, Gilberto. Manuel. Bueno, voy a ser un poco sintético, creo que procede porque ya bastante rato abordando el tema. En este momento en el mundo hay una batalla por la conciencia de las masas populares,
allá de simplemente los problemas. Hay que entender esto. ¿Cuál es la nueva realidad y cómo esa realidad se refleja en cada particularidad en cada uno de los países? Pero en todos, la batalla es, en primer lugar, la conciencia con la mente de esos sectores que son fuerza motriz y que tienen interés objetivo por razones de clase en un cambio social. Entonces, el tema de la estrategia y la táctica, ideología, estrategia y táctica pasa a primer plano. Y entender que en este momento la realidad es mucho más compleja. Y entonces la respuesta ante la ingeniería social reaccionaria que vemos por todo el mundo requiere, desde luego, una estrategia muy bien elaborada, que puede movilizar en cada lugar y en cada coyuntura, tanto en tareas tácticas como estratégicas. A la juventud esa pregunta la tiene que resolver cada organización en cada lugar. Pero entonces es sumamente importante entender que esta es una batalla por la mente. ¿Y cómo enfrentarla? En primer lugar, tener muy claros los objetivos estratégicos y tácticos. En segundo lugar, tener un trabajo de educación para que se fortalezca en la conciencia de los luchadores qué están haciendo, qué deben hacer y por qué deben dar estas luchas. Eso es muy fuerte. Entonces, un trabajo de educación, organización y conducción. Todo esto actuando con una gran creatividad. Ver estos nuevos elementos que hay en el envenenamiento de la mente de las masas, algo que sistemáticamente desarrolla, digamos, mediante todos estos recursos de que dispone el imperialismo y todas sus proyecciones por todo el mundo. Entonces, creo, para aterrizar, es un trabajo de estrategia y táctica que debe elaborar la organización, y esto pasa por un conocimiento profundo de la realidad objetivo, no caer a veces en el subjetivismo, ser muy realista a la hora de analizar cosas y utilizar nuestro método de análisis, pero un método de análisis que debe ahora también tomar elementos de modernización para poder reaccionar con prontitud, para poder seguirle el paso a los cambios a veces abruptos que se producen en la situación. Y esto requiere organizaciones con una gran claridad y con cuadros que sepan cómo transmitir este conocimiento que cuando penetra en la mente de la juventud los lleva a dar grandes luchas en los planos que requiera la condición. Muchas gracias y una vez más, gracias por la invitación. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Manuel. Virginia. ¿Me toca? Sí, Virginia. Yo en lo particular pienso que el enemigo es el mismo, solo que las armas que utiliza hoy en día se han modificado. Las bazucas de ayer, los cañones, los portaaviones, todo eso se redujeron a toda esta nueva tecnología de punta, llamada iPad, llamada celulares, llamados laptops, llamado como lo queramos llamar. Hoy en día la guerra es la guerra de las comunicaciones. La guerra mediática es una guerra invasiva, que si bien es cierto, no mata el cuerpo humano, mata la conciencia colectiva, porque es la manipulación efectiva a través de laboratorios multidisciplinarios creados en el imperio para el manejo consciente de la conciencia. Mira lo que estoy diciendo, manejo consciente de la conciencia colectiva de nuestros pueblos, para que respondan y obedezcan a un mandato diseñado de esos laboratorios. Entonces, el manejo de la formación ideológica hoy en día se hace mucho más cuesta arriba de lo que pudo ser en otro tiempo, porque hoy tenemos una pugna diaria y cotidiana con elementos informativos con los que no contábamos antes. Hay un nivel de adicción a todos estos elementos que acabo de nombrar, que hace que se haga mucho más complejo el proceso formativo, que sea, como decía Ciro, serán buenos o malos todas estas herramientas en la medida del uso que le demos. O sea, puede ser un aliado invalorable
en esta lucha de la creación de conciencia, de la difuminación, de la digregación, de la expansión de nuestras realidades a nivel mundial, en un mundo tan globalizado como el que estamos viviendo hoy en día, o no. Esa es una de las grandes tareas que tenemos, hacer de un instrumento imperial una herramienta de lucha que, entre otras cosas, nos permita acceder de forma inmediata a esa juventud de la cual estamos hablando en estos momentos. Ellos son los más adictos, ellos son las víctimas más afectadas por todo este mecanismo de depredación intelectual. Entonces, yo creo que las viejas teorías o las teorías que hemos venido manejando durante tantos años no han perdido vigencia y no van a perderla nunca. Solo que la forma de hacerlas llegar han cambiado. Y ese es el llamado que hago en este foro y en todos los foros en los cuales participo. La guerra mediática es el brazo más letal, además de otros elementos de la guerra no convencional. Entonces tenemos que tener presente, todos y todas somos víctimas de ella cada vez que abrimos un medio de comunicación y nos sometemos al bombardeo permanente de la información manipulada, sesgada, tergiversada, que nos lleva a veces hasta a dudar de situaciones de conflicto, situaciones de cualquier índole que se pueda presentar a nivel mundial. Se nos hace casi que obligatorio el abordaje de varios medios de información todos los días para tener una aproximación de lo que puede estar sucediendo en tal o en cual país en relación a cualquier tema, porque no sabemos quién tiene la verdad o quién es el que más se aproxima a ella. Entonces, bueno, nuestra lucha es esa, entre otras, este nuevo enemigo, la guerra mediática. Muchas gracias, Virginia. Luis Fidel, tal vez si nos pueda dar unas palabras con respecto a esta pregunta. Sí, definitivamente. Bueno, ¿cómo hacer que la juventud y las nuevas generaciones continúen con la lucha solidaria, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, entiendo yo, según estaba pensando mientras escuchaba a los compañeros, es asegurar la continuidad, ¿no? ¿Cómo? Pues los viejos militantes, los nuevos militantes, ¿no? Y para no usar la palabra viejos, sino los históricos, los que siempre han estado como grillos, ¿no? Desde una juventud militando, que llegan a esta actualidad con unos impresionantes conocimientos por tanta historia, el señor Manuel, tienen también que comprender esa nueva coyuntura de la que están padeciendo los jóvenes, cómo integrar esa realidad de esos jóvenes con esa experiencia de estos activistas, luchadores, que están dentro de todas estas organizaciones desde mucho tiempo, para que no haya simplemente un pase de batón, sino que ambos lo carguemos juntos. ¿Y cómo realizar eso? Yo les puedo hablar por la experiencia de Puerto Rico, que tenemos muchos jóvenes, ¿no? Saliendo en masas a activarse en las luchas sin nada de organización. En ese sentido, lo que dice el camarada Manuel es tan actual. Si no hay una organización, si no hay una formación ideológica organizada que se le pueda pasar a esta juventud, los vamos a tener dispersos. ¿Y qué efectividad va a tener? Ustedes, los que llevan más tiempo que nosotros, saben que ninguno, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos que ir organizando esa clase obrera, esos nuevos integrantes, porque también tengo que recalcar que no solamente son los jóvenes, sino son estas personas que indignadas se integran y para ellos la movilización es nueva. La historia nos dice que hay un factor importante en las masas que ya son las que hacen la revolución, ¿no? Esa es la fuerza que puede engendrar un cambio. Y en ese sentido, pues, acordarnos de estos luchadores históricos, tener presente con nosotros luchadores históricos vivos, como Heriberto Marín en Puerto Rico, Grillo en Honduras, Don Manuel, Mora Salas, el recuerdo de Yamile. Todo esto es útil para nosotros los que estamos agarrando esa continuidad que decía Fidel que era necesaria para que siga el proceso. ¿De qué manera, no?
engendrar, crear una personalidad en ellos con mucho fortalecimiento ideológico para que logren distinguir y adelantar estas causas, ¿no? Comprender qué es lo que el pueblo necesita, qué es lo que ellos necesitan, comprenderlos también, ¿no? Hacer de esa historia una comparación para entender nuestra realidad, saber estudiar estos pensamientos históricos desde una óptica del materialismo dialéctico, histórico, desde mi parte, el marxismo-leninismo, marxista, de otros compañeros, ¿no? Desde cada fundamento de cada cual, para que cada organización logre enfrentar y dirigir estas luchas. Tenemos un montón de jóvenes en el verano pasado, el 14, hoy mismo en manifestaciones del aeropuerto, que tienen mucho ímpetu de unirse y ayudarnos a luchar. Hay que darle este sentido de que conozcan su posición en las clases sociales, ¿no? Esto es una lucha de clases, ¿no? Que tenemos que saber unir dialécticamente, entiendo yo, qué defendemos en la actualidad. Unir las cosas que se necesitan defender por parte de esas nuevas generaciones también, ¿no? Poner nuevamente sobre la mesa la verdad histórica de nuestros personajes, de nuestras realidades, de nuestras raíces, reivindicar nuestras luchas, qué ha sido bueno, qué no ha funcionado, qué podemos aprender de Yamilet, ¿no? Desde la pobreza, su compromiso, no solamente en Costa Rica, sino con otros países, cómo estas personas desde Honduras con tanta persecución, hemos visto como algunos compañeros utilizan estas herramientas mediáticas para tratar de que otros los persigan, los maten, los desaparezcan. Todo eso tenemos que entenderlo, explicarlo, saber por qué, sus causas, ¿no? Sin raíces en las mejores tradiciones nacionales e internacionales revolucionarias de nuestros próceres no podemos lograr una victoria en nuestro objetivo, ¿no? ¿Qué vamos a proponer? ¿Qué proponen ellos? ¿De qué manera es más fácil y efectiva si no van apareciendo estos nuevos luchadores, ¿no? Pero con convicciones revolucionarias, añadiendo a la lucha del pueblo? No es posible superar situaciones de envergadura grande. Tenemos que apostar al internacionalismo y esa es la cosa que tenemos que mantener y reforzar. Hay una unión entre el patriotismo y el internacionalismo y es útil combatir a los que tratan de borrar las fechas de la memoria histórica. Por eso mi agradecimiento no solamente por la invitación, sino por la consecuencia del colectivo que sigue resaltando la memoria de Yamilet y de otros luchadores, porque es útil combatir a los que tratan de borrar esa historia, se lo digo, ¿no? Hay que resaltar esos acontecimientos en el sentido antiimperialista, por ejemplo, que es una de las luchas comunes que nosotros tenemos. No me gustaría extenderme mucho, pero es que esto es bien importante desde el punto de vista de nosotros, que en Puerto Rico se están despertando estas masas también y se están uniendo estas luchas de larga trayectoria, ¿no? Hay que defender nuestra identidad nacional, es parte de la lucha antiimperialista también, ¿no? Una lucha colonialista de 122 años que aún todavía seguimos sintiéndonos orgullosos de ese idioma común que tenemos en Mesoamérica, en Suramérica, ¿no? Una lucha que tenemos que librar todos los pueblos latinoamericanos por nuestra identidad, nuestra soberanía. De ahí también puede partir la solidaridad, como se ve con el pueblo venezolano en estos momentos que se encuentran con Honduras, con los líderes en Colombia, los integrantes del proceso de paz, con Palestina, mañana con esos combatientes que rescataron la memoria de Martí, en esa gesta del 53, del Moncada, ¿no? Es una crisis planetaria. No vamos a permitir que estas personas aporten a un suicidio colectivo social. Los vamos a integrar en nuestras luchas, los vamos a formar, nos vamos a formar con ellos y vamos a buscar una esperanza planetaria luchando por un destino mutuo, ¿no? Un pueblo que puede ir muy bien formulando propuestas y cambios factibles en una búsqueda de un saber popular cotidiano, una cultura de solidaridad, amor, construyendo, cambiando, pero no reformando. Estos luchadores que están aquí presentes y otros en mi país ya han visto cómo este tipo de lucha sin sentido nos lleva a que ellos nos pasen una lucha igual o peor, ¿no? No solamente el imperialismo cada vez va creando una crisis más fuerte, pero es que la han pasado fuerte y nosotros tenemos que aprender de esas luchas para ser un poquito más efectivos. En ese sentido, ahí tenemos donde buscar, ¿no? Ese significado de esos personajes, su historia, sus hechos, ¿no? Poder aportar a la continuidad de nuestro proceso para los trabajadores y trabajadoras del mundo. Es apropiado recordar a Yamilet hoy y todos los días, ¿no? Traigo a colación el evento de hoy en Puerto Rico, se conmemora
la nefasta invasión armada de Estados Unidos que nos convirtió en colonia, y recordamos a los jóvenes Carlos Soto Arribí, Arnaldo Darío Rosado, que eran unos compañeros que fueron conducidos a un linchamiento por un infiltrado en 1978, donde las fuerzas policíacas coloniales los estaban esperando ya para lincharlos y justificaron ayuda económica para combatirnos a nosotros, ¿no? Desde la colonia. Aprovechar también hoy a denunciar el arresto de uno de los portavoces de mucha trayectoria del movimiento socialista de trabajadores, Ricardo Santos, que precisamente hoy en una manifestación en el aeropuerto internacional, con un mal manejo de tráfico de personas que nos agudiza la crisis de esta pandemia, fue tirado al suelo, arrestado, ¿no? A Yamilet no la detuvo nadie, a nosotros no nos va a detener nadie, seguimos con el ejemplo de ustedes, seguimos forjando nuestro ejemplo para generaciones futuras y vamos a tomar esa idea de la formación ideológica y vamos a darle forma con el ejemplo de muchos para que estas fuerzas no se diluyan, ¿no? Y en ese sentido tomo la expresión de la hermana Virginia de la mediatización, ¿no? Tenemos unos informes viejos, 1980 el informe McBride, que hace poco el profesor Fernando Buenabad nos recordaba. Veamos que esto no es nuevo. Esto no es nuevo el uso de la mediatización contra Nicaragua en aquellos tiempos, contra Puerto Rico en estos tiempos, Venezuela, Cuba. Pues tomemos ese informe, leámoslo y veamos cómo es que mediáticamente nos están combatiendo. Utilicemos dinámicamente las herramientas de estos jóvenes. Ellos vienen con muy buenas ideas, pero sí necesitan una organización porque no es disperso. El Instagram, las redes sociales, este tipo de encuentros, como decía el compañero Ciro desde Italia, son útiles. Sabemos que traen excelentes ideas, pero tiene que ser una idea que se base en la organización, en el fortalecimiento ideológico y que ellos vean que dinámicamente nosotros nos integramos a sus ideas para hacerlas efectivas, como decía el compañero Manuel y el compañero Grillo, ¿no? Son coyunturas de hace tiempo, son fuerzas que llevan utilizando estas herramientas desde hace tiempo. Esto no es nuevo para ellos. Para nosotros tampoco es nuevo, para estos jóvenes tal vez es nuevo si se van integrando. Sus ideas pueden ser importantes, ¿no? La utilización de estas redes, dinamizar la internacionalización de las causas. No me quiero extender mucho, pero quiero agradecerle el aporte de todos ellos. Para mí es importante cada punto que ellos traen sobre la mesa, el aporte histórico del inicio de Manuel, ¿no? El aporte de esas luchas desde Honduras, del compañero Grillo, qué hace Italia, ¿no? Virginia y los derechos humanos allá, el esfuerzo del colectivo Yamilet López para hacer esto posible. Profundo agradecimiento y aprovechar, invitar a todos a unirnos, ¿no? Aquellos que nos están mirando desde una perspectiva no militante, únanse porque todo esto nos afecta a nosotros, todos, le afecta a los ricos, a los pobres, a todos, algunos más que menos, pero a la larga a todos, porque vamos con un suicidio ecológico, con un suicidio social. El capitalismo no va a pasar al frente de nosotros en un cadáver, en un ataúd. Tenemos que luchar contra él y a eso es que nos vamos a dedicar. Y en ese sentido, pues muchas gracias por permitirme la participación acá y compartir con estos panelistas históricos y un abrazo desde Puerto Rico. Muchas gracias. Todo lo que se ha hablado, ¿verdad?, de la importancia del internacionalismo y de la solidaridad, ha sido muy importante y también muy enriquecedor. Recordar el ejemplo también de Yamilet López es súper trascendental para el desarrollo del internacionalismo, más que todo en estos tiempos del COVID. Agradecerles a Gilberto, a Manuel, a Fidel, a Virginia y a Ciro por haber compartido en esta actividad, también a las personas que estuvieron presentes en la actividad en línea por medio de Facebook y recordar que la importancia de Yamilet, recordarla como mujer, como internacionalista, poeta, líder, compañera y amiga. Muy buenas noches y gracias por haber estado acá. Buenas noches, compañeros.